cómo una victoria mediática de Francia contra Rusia acabó en una humillante derrota y enormes pérdidas económicas. Lo que comenzó como un acto de fuerza y orgullo nacional, terminó por exponer la vulnerabilidad de París ante el mundo. Francia decidió capturar varios tanqueros rusos en aguas internacionales, bajo la mirada de las cámaras y en medio de declaraciones grandilocuentes sobre liderazgo y sanciones. Macron, convencido de que estaba dando una lección a Moscú y reforzando su imagen de líder duro, celebró el operativo como una victoria personal y nacional. Sin embargo, la realidad golpeó mucho más fuerte de lo esperado. La respuesta rusa no solo fue inmediata, sino demoledora. En cuestión de horas, París se enfrentó a represalias que costaron miles de millones de euros y, aún peor, dejaron la reputación y credibilidad internacional de Francia por los suelos. Una acción impulsiva se transformó en una catástrofe diplomática y económica, dejando una lección inolvidable para toda Europa. ¿Cómo llegó Francia a este punto de no retorno? Para entenderlo, veamos los detalles de la provocación francesa. Detrás de la llamada Operación Brillante de Francia contra Rusia, hay una pregunta incómoda que pocos se atreven a responder. ¿Fue realmente legítimo lo que hizo París? Todo comenzó cuando, en un despliegue que parecía sacado de una película, Francia detuvo varios tanqueros rusos cargados de petróleo rumbo a Asia. Pero hay un detalle crucial. Estas embarcaciones no navegaban en aguas francesas, ni siquiera en una zona de influencia directa. Estaban en aguas neutrales, un espacio donde, según el derecho internacional, ninguna potencia debería actuar como sheriff global. Sin embargo, eso no frenó a Macron. Muy al contrario, el gobierno francés multiplicó los esfuerzos para que el mundo entero presenciara su acto. Cámaras en directo, comunicados oficiales, felicitaciones públicas a la Marina. Cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente calculado para maximizar el impacto mediático. El mensaje era claro. Francia lidera. Francia se atreve a poner límites a Rusia. Francia es la gran potencia que Europa necesita en tiempos de incertidumbre. Por supuesto, París justificó la operación bajo el pretexto de hacer cumplir las sanciones internacionales contra Moscú. Pero, siendo honestos, la verdadera motivación era otra. Emmanuel Macron, enfrentando críticas internas y la amenaza constante de protestas, necesitaba una victoria rápida, visible, que reforzara su imagen de liderazgo fuerte y decidido. Mostrar músculo frente a Rusia era una apuesta para elevar su popularidad y, de paso, recordarle a sus aliados europeos que Francia sigue siendo relevante en la escena mundial. El riesgo, eso sí, era enorme. Porque mientras Macron y sus ministros celebraban, mientras los noticieros repetían una y otra vez la hazaña francesa, pocos parecían preguntarse hasta qué punto estaban dispuestos a escalar el conflicto. ¿Realmente creían que Moscú no respondería? Ganar apoyo interno y presumir de audacia puede ser tentador, pero cuando juegas con actores como Rusia, la línea entre mostrar determinación y provocar una crisis internacional es peligrosamente fina. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Lo que ni Macron ni sus estrategas en París anticiparon fue el tipo de respuesta que iba a recibir. Porque Rusia no solo contestó, lo hizo de inmediato, con una dureza y una precisión que dejaron a Francia sin aliento. Cuando Francia celebraba su jugada, Rusia ya preparaba su contragolpe. Y no fue un simple movimiento diplomático, sino una respuesta calculada, rápida y devastadora. En cuestión de horas, Moscú congeló miles de millones de euros en activos franceses dentro de su territorio. Empresas galas, bancos, inversiones. Todo quedó fuera de su alcance, sin posibilidad de mover dinero, gestionar bienes o continuar operaciones. Para muchos directivos franceses, fue como si apretaran el botón de pausa, pero con pérdidas acumulándose minuto a minuto. Pero Rusia fue más allá, aplicando un embargo total a la energía destinada a Francia. Ni gas, ni petróleo, ni carbón. Aunque la dependencia francesa de los energéticos rusos es menor que la alemana, sigue siendo significativa. Y, de repente,
ese flujo vital se cortó en seco. Fábricas, industrias y hogares franceses sintieron de inmediato el golpe, evidenciando lo vulnerable que era Francia ante una represalia rusa en este rubro. El golpe más simbólico llegó como una réplica directa al apresamiento de los tanqueros rusos. Moscú declaró todos los barcos franceses susceptibles de ser capturados en zonas donde opera la flota rusa. Y lo cumplió. Al día siguiente, un buque comercial francés cargado con mercancías por valor de decenas de millones de euros fue interceptado en el Mediterráneo, registrado y desviado a puerto ruso. La tripulación quedó detenida para interrogatorios y el cargamento, incautado. Francia experimentó en carne propia la misma moneda, pero con mayor rapidez y contundencia. A esto se sumó la suspensión total de pagos y contratos con empresas francesas. Las transacciones quedaron bloqueadas, los contratos, congelados, y el flujo de ingresos para el sector privado francés, paralizado. Para Moscú, Francia había cometido un acto de agresión económica, y esa calificación legal abrió la puerta a tomar cualquier medida sin temor a violar acuerdos internacionales. Por si fuera poco, Rusia llevó la batalla al terreno informativo. Expuso ante el mundo la ilegalidad de la actuación francesa, difundiendo pruebas y dejando claro que París violó el derecho internacional al detener buques rusos en aguas neutrales. La reputación francesa quedó seriamente dañada en la escena global. El resultado fue inmediato. Pérdidas económicas multimillonarias, empresas francesas en pánico y una presión interna feroz sobre el propio gobierno francés. La imagen de fuerza que pretendía proyectar París se desmoronó, revelando una vulnerabilidad inesperada. Pero el verdadero impacto de estas medidas aún estaba por verse. La economía y la política francesa iban a entrar en una crisis profunda e inesperada. Un solo gesto simbólico terminó costándole miles de millones y la imagen internacional a Francia. Lo que empezó como una maniobra para mostrar liderazgo ante Rusia, se convirtió en una pesadilla económica y política. Las principales empresas francesas, en pánico, exigieron al gobierno una solución inmediata. La pérdida de activos congelados, contratos anulados y barcos arrestados en cuestión de días provocó un descalabro en la bolsa y sembró el caos entre los grandes inversores. Cada jornada de conflicto significaba decenas de millones de euros evaporándose, fábricas paradas y pagos internacionales bloqueados que ponían en jaque la reputación de Francia como socio fiable. El círculo de presión se cerró sobre Macron. Por un lado, liberar los tanqueros rusos equivalía a admitir una derrota pública, humillarse ante Moscú y perder credibilidad tanto dentro de Francia como frente a sus aliados europeos. Por otro, continuar con el pulso solo profundizaba las pérdidas económicas y aumentaba la sensación de impotencia. Francia intentó buscar salidas a través de mediadores, tocando puertas en Alemania, en Italia, ofreciendo compromisos. Pero Moscú fue tajante. No habría negociaciones ni levantamiento de represalias hasta que Francia liberara todos los barcos, pidiera disculpas públicas y compensara hasta el último euro. La posición internacional de Francia se desplomó. De prometer mano dura, pasó a rogar por una salida, evidenciando su vulnerabilidad en el tablero global. Empresas, ciudadanos y aliados empezaron a cuestionar la capacidad de Macron para anticipar las consecuencias de sus acciones. En juego no solo estaba la economía francesa, sino la imagen de todo un país y la legitimidad de su liderazgo. Pero, ¿qué lecciones deja este episodio no solo para Francia, sino para toda Europa? La nueva realidad. Rusia ya no responde con notas diplomáticas, sino con hechos concretos y dolorosos. El mensaje es claro y retumba en toda Europa. Francia intentó mostrar fuerza. Se lanzó a una jugada arriesgada esperando subir su reputación y liderazgo. ¿El resultado? Una humillación pública. No solo quedó claro que Francia no anticipó la reacción rusa, sino que cuando llegó el golpe, fue rápido, devastador, y dejó a París buscando una excusa para recular sin perder completamente la dignidad. Rusia respondió congelando activos, cortando suministros energéticos,
arrestando barcos franceses y rompiendo lazos económicos. Todo, sin avisos previos. No hubo tiempo de reaccionar ni margen para prepararse. Y mientras los tanqueros siguen retenidos y las pérdidas económicas se acumulan, Europa observa en silencio. Los gobiernos y las empresas de todo el continente toman nota. Provocar a Rusia ahora tiene costes inmediatos, muy altos y reales. Ya no basta con simulacros de poder o discursos altisonantes. Cualquier acción hostil puede volverse en contra de quien la inicia. Este episodio redefine las reglas del juego internacional. Francia, que pretendía dar un escarmiento, terminó expuesta como un estado pirata, perdiendo miles de millones, y aún más grave, su reputación internacional. La capacidad de Rusia para golpear con rapidez y precisión, sin largas discusiones ni amenazas vacías, ha cambiado la percepción de todos sus vecinos europeos. Aquí está la advertencia. Si Francia, una de las potencias más grandes de Europa, queda atrapada en su propia trampa, ¿qué le espera al resto si deciden seguir el mismo camino? El futuro de las relaciones entre Europa y Rusia, la seguridad de las inversiones y la estabilidad internacional están en juego. Ahora, la pregunta es inevitable. Ante este nuevo panorama, ¿qué puede y debe hacer cada uno de nosotros? Eso lo vemos en el siguiente segmento. La fuerza real hoy se mide en consecuencias, no en discursos. Francia intentó mostrarse como líder audaz, pero su apresamiento de tanqueros rusos solo destapó su vulnerabilidad ante el escenario global. En vez de una victoria simbólica, París obtuvo un golpe directo a su reputación y a su economía, perdiendo miles de millones y quedando etiquetada como un estado pirata ante los ojos del mundo. Mientras tanto, la respuesta rusa fue rápida, contundente y, sobre todo, efectiva. Sin amenazas vacías, solo acciones reales que dañaron justo donde más duele. Este episodio nos deja una lección clara. En la nueva realidad internacional, las provocaciones ya no quedan sin castigo, y el costo de desafiar a potencias como Rusia puede ser mucho mayor que cualquier posible ganancia. Ahora, más que nunca, es crucial mirar más allá de los titulares y reflexionar sobre las verdaderas implicaciones de cada movimiento en el tablero global. Piensa, ¿crees que Francia tenía derecho a intervenir en aguas internacionales o la reacción rusa fue desproporcionada? ¿Qué consecuencias traerá esto para Europa y el mundo? Comparte tu opinión en los comentarios, porque el debate informado es la mejor defensa ante la manipulación y la superficialidad.